Queridos amigos y amantes de las palabras antiguas, los salmos, y quizás también de esos gatos misteriosos que duermen plácidamente en los monasterios, sí, porque hasta los monasterios tienen sus felinos guardianes. Bienvenidos a esta nueva travesía espiritual. Hoy nos adentramos en un libro fascinante dedicado a unos poemas tan viejos como importantes. Los salmos, esos textos que han estado ahí acompañando a la humanidad desde hace milenios. Pero antes de comenzar con el libro, déjenme contarles dónde estoy. Estoy en un lugar muy especial, en un monasterio colombiano donde el silencio no solo se respeta, se vive. Este espacio pertenece a unas religiosas que siguen una regla fundada por una santa que tenía muy buenos amigos entre ellos, uno que andaba muy a gusto con los animales, incluidos los pajaritos, y no es casualidad estar aquí, porque este monasterio parece ser como ese pulmón espiritual del que hablaba una santa muy conocida, cuyo nombre suena como Teresa del Niño Jesús. Aquí lo que se respira es oración, y gran parte de esa oración viene precisamente de los salmos. ¿Qué mejor lugar para hablar de salmos que un sitio donde cada día se cantan, rezan y viven? El autor empieza su prólogo con una frase que engancha. Escribir sobre los salmos no es tarea fácil. No pretende hacer un análisis académico súper profundo ni usar lupas bíblicas gigantes, sino más bien guiarnos espiritualmente. Por eso propone 3 métodos prácticos para acercarnos a los salmos sin perder el alma por el camino. Primer método, dejar que la Biblia hable sola, o dicho de otra manera, usar otras partes de la Escritura para entender mejor los salmos. Como cuando explicas un chiste usando otro chiste, puede sonar raro, pero funciona. Segundo método, ver los salmos como un espejo que refleja tanto la grandeza de Dios como la complejidad del ser humano. En los salmos hay lugar para todo: alegría, tristeza, duda, guerra, paz, que cubren toda la gama emocional. Tercer método, que el lector poco a poco aprenda a caminar solo, como cuando te enseñan a andar en bicicleta. Al principio te sujetan, pero luego llega el momento de soltarse y salir volando, con o sin caídas. El objetivo es que cada quien encuentre su propia conexión con los salmos. Y así arrancamos este viaje de lectura espiritual. Vamos a leer dioses. Servir a Dios no es solo cumplir ritos, es una decisión existencial, un amor total del corazón, del alma y de las fuerzas. Es creer en Él, en esa roca firme sobre la cual construimos nuestras vidas. Por eso, los salmos no son solo textos litúrgicos, son expresiones profundas de esa relación entre el hombre y Dios. El primer anuncio bíblico es claro. Dios dice: me intereso por ti. Y como respuesta, nosotros debemos despertar ese interés hacia Él, como Adán, que no pudo ignorar la voz que lo llamaba. Además, el autor menciona cómo la tradición judía dividió los salmos en 5 libros, imitando el modelo del Pentateuco como una forma de estructurar esta gran respuesta del fiel a Dios. Cada libro termina con una exclamación de bendición y el último cierra con un rotundo: bendito sea el Señor Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Y así, con esta introducción, damos inicio a nuestro viaje espiritual por los salmos. Leeremos, comentaremos, aprenderemos y sobre todo rezaremos con ellos.
porque los salmos no son solo palabras antiguas, son oraciones que siguen vivas, inspiradas por el Espíritu Santo, listas para ponerse en nuestros labios y en nuestros corazones. Amigos, ya hemos leído esa primera parte del libro, hemos empezado poco a poco, ya vimos el prólogo, la introducción y el primer título, los Salmos, respuesta religiosa de Israel. Hoy aprendimos que los salmos son la respuesta del pueblo de Dios a esa llamada, a esa invitación, pero sobre todo a una gran verdad. El Señor se interesa por ti, así que cuando ores con los salmos, piensa en eso, le estás respondiendo a Dios que se interesa por ti. Listo para adentrarte en las profundidades de esas oraciones tan poderosas que incluso el mismísimo Jesús usaba. Prepárate entonces para navegar entre los salmos, explorando las principales cuestiones bíblicas, teológicas y espirituales escondidas en esos cánticos y oraciones que han acompañado a los creyentes durante siglos. Juntos, como verdaderos navegantes de la palabra, desglosaremos su significado, cómo aplicarlos en tu vida diaria y cómo pueden convertirse en un refugio en momentos difíciles. Prepárate para descubrir la riqueza y la profundidad de estas palabras inspiradas que pueden transformar tu relación con Dios y contigo mismo. Desentraña sus versos, descubre sus promesas y deja que los salmos hablen directamente a tu corazón. Continuamos entonces con la lectura del libro Los Salmos, página 7. Qué bueno es leer libros mientras también hacemos resúmenes. Por eso quiero invitarlos, queridos hermanos y compañeros de ruta, a todos los curiosos y buscadores a hacer juntos este recorrido. Yo lo haré aquí frente a ustedes, mostrándoles un poco cómo tomo apuntes para que vean cómo se va armando esta aventura palabra por palabra. Yo voy recordando y apuntando lo que voy leyendo, pero vosotros podéis hacerlo en vuestros cuadernos. Hoy en día muchos prefieren la información digital, especialmente ahora que vivimos en la era de las leyes verdes, o mejor dicho, ecológicas, donde nos animan a usar menos papel. Por eso yo prefiero tomar mis notas directamente aquí, aunque cuando viajo o no tengo otra opción, uso el cuaderno y escribo a mano. Pero vosotros hacedlo como os dé la gana. Yo lo hago así para que podáis ver el recorrido de nuestro libro. He elegido una aplicación para tomar notas, y lo ideal sería que lo que leemos y estudiamos juntos se convierta pronto en una presentación útil para nuestras catequesis, especialmente para quienes trabajan en comunidad. Este método también nos ayudará a compartir con otros, sobre todo los que están en comunidades pequeñas y pueden llevar estos apuntes para enseñar y transmitir este conocimiento. Tal vez en algún momento durante una catequesis queráis hablar de los salmos y recordaréis que estuvimos leyendo este libro. Solo tendríais que poner una palabra clave en vuestras diapositivas. Por ejemplo, dentro de unos años, si alguien menciona el Salmo 26, pensaréis, sí, estudiamos esto con el Padre Gabriel y listo. Solo con escribir Salmo 26 en la app, aparecerá en qué diapositiva está, podréis refrescar la memoria, saber qué libro fue y compartirlo fácilmente. Después de esta motivación para el estudio, quiero recordaros algo importante. Vosotros sí podéis estudiar, no dejéis que nadie os diga lo contrario. Aprovechad cada momento, cada libro, cada oportunidad para aprender. Hay que apropiarse del conocimiento, hacerlo propio, tenerlo a mano. Aunque tengamos el libro, a veces es bueno hacer pequeños resúmenes. Hasta aquí estábamos en la introducción y yo puse este subtítulo
para entender la oración bíblica. El libro nos dice que estamos trazando unas coordenadas indispensables para adentrarnos en el mundo de la oración bíblica. ¿Cuáles son esas coordenadas? Aquí va la primera. Bueno, técnicamente usé una viñeta, pero quizás debería haber usado números. Aunque no estoy en PowerPoint, estoy en otra app, así que disculpad mi estilo creativo. Pues allá vamos. Los salmos como respuesta religiosa de Israel, dejé el título tal cual está en el libro porque resume perfecto lo que vimos la semana pasada. Nos dice que la revelación bíblica es por excelencia un diálogo iniciado por Dios. Los salmos son esa respuesta de Israel. Dios siempre toma la iniciativa. Él comienza el diálogo en la historia humana. No se trata de un monólogo, sino de una conversación. La Biblia presenta la celebración de la palabra divina, pero también ofrece la respuesta humana. Una respuesta muchas veces tejida de rechazos, crisis y dudas. Y los salmos son un fragmento privilegiado de esa respuesta. ¿Qué significa esto? Que los salmos recogen emociones humanas profundas, dolor, angustia, soledad, gozo, y todo eso lo convierten en una respuesta dirigida a Dios. Es como si dijeran: estoy triste, pero te hablo. Estoy feliz y te alabo. Otra cosa interesante que encontré es un antiguo credo de Israel en el libro de Josué, capítulo 24, especialmente versículos del 14 al 24. Allí el pueblo dice: serviremos al Señor. Ese servicio es más que una palabra bonita, es adherirse al Dios verdadero y abandonar los ídolos. Así que anoté Josué 24, todo el capítulo vale la pena, pero destaco: serviremos al Señor. Servicio a Dios y cualos adherirse a Él y dejar atrás falsos dioses. Conectamos esto con los salmos, que también expresan ese servicio a Dios, pero elevado a otro nivel. Son cánticos profundos de entrega, gratitud, arrepentimiento y esperanza. Listo, ya tenemos un resumen de varios párrafos condensado en algo manejable. Si necesitáis detalles, podéis volver a ver este video o el anterior. Ahora cambiemos de diapositiva. Voy a duplicarla y sobreescribir para mantener los títulos. Aquí vamos. 2. Los salmos como literatura de Israel. Bien, hasta aquí era la introducción. Ahora entramos en materia. El libro nos dice que los salmos cubren toda la historia de Israel, desde la época monárquica siglo IV a.C., hasta la época de los macabeos siglos IV al III a.C., o sea, aproximadamente 1000 años de literatura reunidos en un solo libro, pero las traducciones impersonales muchas veces transforman este paisaje vibrante y diverso en una llanura aburrida y monocolor. Sin embargo, hay salmos muy antiguos, como el Salmo 29, que podría ser del siglo XII a.C., tomado quizá del repertorio litúrgico cananeo. También hay salmos posiblemente escritos por David, aunque después se le atribuyó toda la colección. Luego vienen textos más recientes, escritos después del exilio, como los salmos 44, 74, 79, 83, 116 y 124. El problema es que en las versiones modernas se pierde mucho del sabor original. La emoción poética se diluye, porque la poesía semítica tiene técnicas especiales que difícilmente podemos trasladar a nuestras lenguas. Pensad, por ejemplo, en la métrica. No se basa en la cantidad de sílabas largas o breves, como en la poesía clásica griega o latina, sino en estructuras paralelas, juegos de ideas, rimas conceptuales,
Todo esto hace que, aunque entendamos las palabras, a veces perdamos la fuerza original del texto. Pero no te preocupes, justo eso intentamos recuperar aquí, con cada resumen, con cada reflexión, porque los salmos no son solo letras antiguas, son palabras que aún hoy laten con vida, con fuerza y con amor. Resulta que los sonidos, las imágenes, las formas de decir, todo eso no es casualidad. No, Señor, todo tiene un propósito: evocar, emocionar, hacerte sentir algo profundo. Por eso, por ejemplo, se usa tanto el paralelismo. Y no pienses que es solo repetir una idea una y otra vez como un profesor aburrido en clase. No, es más bien como cuando una idea te golpea desde todos los ángulos, se expande, explota en 1000 matices y cada repetición te muestra algo nuevo. Como si alguien dijera, mira esta idea otra vez, pero ahora desde arriba, ahora desde atrás, ahora con colores. Y tú, sorprendido, dices, así que también podía verse así. Y no solo eso, a veces se usan imágenes hiperbólicas, desmesuradas, gigantescas, como si el autor estuviera diciendo, esto es tan grande que no puedo describirlo con palabras normales. Pero luego, de repente baja la voz, se vuelve suave, casi tímido, y hace una concesión inesperada. Es como un concierto donde suben y bajan los tonos, a veces fuerte, a veces susurrando. También hay cierta preferencia por visiones unitarias, simbólicas, en lugar de análisis minuciosos o explicaciones detalladas. Eso sí, hay partes que pueden confundirte. Algunos aspectos verbales no están claros del todo. Por ejemplo, en los Salmos 41 y 116 parece que se trata de salmos de alabanza o acción de gracias, pero a veces no queda tan claro. Y hablando de confusiones, ¿qué pasa con la numeración de los salmos? Aquí viene la parte curiosa. En hebreo tenemos los salmos 9 y 10 como dos separados, pero en la versión griega, la de los 70, y en la latina, la Vulgata, esos dos se juntaron en uno solo, el Salmo 9. Y eso crea un desfase en la numeración. Luego pasa algo parecido con el Salmo 113, que en hebreo corresponde a los Salmos 114 y 115. Pero también hay casos opuestos. Algunos salmos que en hebreo son uno solo, en las versiones griegas y latinas se dividen. Por ejemplo, el Salmo 116 y el 147. En resumen, la numeración grecolatina siempre va un número menos que la hebrea. Así que si buscas el Salmo 10 en la Biblia hebrea, pero estás usando una versión griega o latina, vas a pensar que falta algo. Pero tranquilo, no falta nada, simplemente cambia la cuenta. Otro punto interesante es eso de los títulos o inscripciones iniciales. Más de 100 salmos empiezan con frases como del director del coro, según el cántico de la resurrección, o cosas por el estilo. La verdad es que muchos expertos han investigado mucho sobre su significado y aún hoy muchas de esas frases siguen siendo un misterio, un enigma digno de película de detectives. Hasta aquí la lectura. Ahora toca analizar, comprender. Escuchar está muy bien, pero entender es mejor. Vamos rápido, que esto da para rato. Entonces recapitulemos. Los salmos no son solo oraciones bonitas, son una especie de recopilación de un milenio entero de literatura israelita. Sí, un milenio. Desde más o menos el siglo XII AC hasta el tercer AC. O sea que estos textos nos cuentan cómo fue cambiando la forma de hablar con Dios a través de los siglos.
y entre todos ellos hay uno que se lleva la palma en antigüedad, el Salmo 29. Se cree que es el texto poético más viejo de toda la colección, así que ahí estás tú, leyendo palabras escritas hace más de 3000 años. ¿No te dan cosquillas en el alma? A mí sí. También aparece algo sobre el repertorio cananeo, pero eso puedes dejarlo pasar por ahora o investigarlo después si te picorea la curiosidad. No es indispensable para pillar lo básico. Lo importante es que con el tiempo los salmos fueron evolucionando. Antes del exilio babilonio eran una cosa y después ya no tanto, porque el pueblo cambió, sus realidades cambiaron e incluso la forma de escribir y rezar también. Lo que antes era una experiencia personal y única terminó convirtiéndose en una oración compartida por una comunidad nueva que buscaba sentido en medio del dolor y la dispersión. Por eso, tras el exilio, se pierde un poco esa frescura original. Ya no es el mismo pueblo ni el mismo contexto histórico. Es como cuando alguien rescata una canción vieja y le pone una melodía nueva. El mensaje sigue allí, pero ya no suena igual. Y hablando de cómo suenan, hay que hablar de la poesía semítica. Aquí nos toca movernos en otro terreno, porque la poesía hebrea no es como la nuestra. Tiene técnicas, ritmos y formas de rimar que difícilmente logramos capturar con nuestras lenguas modernas. Para empezar, la rima en hebreo no está en los sonidos al final de los versos, sino más bien en una estructura interna, una cadencia, una musicalidad que se siente más que se escucha. Un ejemplo, hay un salmo que dice algo así como pájaro solitario en el tejado, y aunque para nosotros no parezca gran cosa, en hebreo ese verso tenía una sonoridad especial, casi musical. Algunas traducciones intentan acercarse a eso, como la liturgia de las horas, que busca mantener cierta musicalidad en español. Incluso hay autores que han trabajado duro para darle ritmo a los salmos en nuestra lengua. Algunos lo han hecho tan bien que dan ganas de leerlos todos los días. Pero claro, al traducir se pierde gran parte de esa poesía. Por eso a veces abres la Biblia, lees un salmo que dicen que es poesía y no ves rima por ningún lado. Pero es que la poesía hebrea no era visual ni fonética como la nuestra. Era más bien una danza de ideas, de sentimientos, de imágenes que se repetían y ampliaban, como una melodía que va creciendo poco a poco. Además, muchos salmos estaban pensados para cantarse. Eran himnos litúrgicos, parte de la celebración del pueblo. Así que imagínate, no solo se leían, se cantaban con música, con voz, con emoción, como los himnos nacionales, pero apuntando directamente al cielo. En fin, este tema resume mucho. Los salmos no solo hablan de Dios, también hablan del ser humano, de sus alegrías, sus tristezas, sus dudas, sus gritos desesperados, sus momentos de gloria. Son como un espejo de la vida, lleno de detalles microscópicos que a veces cuesta entender, como la numeración, por ejemplo. Siempre hay alguien preguntándose por qué hay 2 números en los salmos. Pues ya sabes, es por las distintas traducciones y versiones, y al final el conteo no cuadró. Pero eso no es un error, es historia, es contexto, es fe pasando por los siglos. Entonces, anótalo así: 2 numeraciones, hebrea más alta, grecolatina menos un número. Incluye la versión de San Jerónimo y la de los 70. Y lo más importante, recuerda el orden. Primero la hebrea más alta, luego la grecolatina más baja. Así no te pierdes nunca. ¿Y tú? ¿Dónde tomas tus notas? ¿En cuaderno?
en el celular, en servilletas. Cuéntamelo por ahí, así me doy cuenta de cómo andan tus métodos. Yo siempre uso cuaderno, aunque una vez tuve un problema con una gotera y perdí todas mis notas de los salmos. Qué drama, aunque con los archivos digitales también puede pasar algo peor. Contraseña olvidada, disco roto, memoria llena. En fin, lo importante es que tomes nota de algo y si ya lo hiciste, perfecto. Si no, empieza ya. Hoy cerramos este capítulo. Ha sido intenso, pero hermoso. Te invito a seguir profundizando en los salmos. Estudia con buenos libros, con autores sólidos, con guías confiables. Tengo algunos consejos que pronto comparto contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por tu atención, por tu tiempo, por tu curiosidad. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Mientras tanto, que Dios te bendiga, que te acompañe en tu camino y que los salmos te encuentren siempre dispuesto a escuchar. Amén. Dios con vosotros.